Ya lo conocen, pero ¿por qué lo voy a presentar? Yo les he dicho estos días que cuando se habla de la organización, muchos hablan al término apostasía, que la iglesia dice que está en apostasía total. Estaba escuchando que decían, y que todos están totalmente desechados, dicen, ¿no? Por Dios. Algo que, bueno, da pena escuchar eso, pero ya que hablan de tanto de apostasía, vamos a hablar un poco de la apostasía que tanto dicen que ya se está dando de una forma absoluta y que ya todo está perdido, que prácticamente la iglesia ya fue algo así, ¿no? Pero vamos a ver un poco de la historia, más que todo voy a contar un poco de historia, hermanos. Es muy bonito el tema de la apostasía. Y entender esto va a ayudar a poder quitar esas ideas de esas personas. A veces hablan con el hígado, no hablan con el razonamiento, ¿no? Y da pena escuchar eso, pero vamos a estudiar el tema, la apostasía. Y quisiera comenzar leyendo el libro de Eclesiastés, capítulo 1, y ahí lo tienen en la pared también proyectado los textos. ¿Qué es lo que fue, dice? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Noten que lo que fue volverá a ocurrir. ¿Sí o no? Ahora, Apocalipsis 1:8 también presenta el término alfa y omega, que son los puntos de lo que es la apostasía que se dará al último, como se vio al comienzo. Dice, yo soy, que dice Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que siquiera y que ha de venir el Todopoderoso. Dios es el principio y el fin. Cuando se habla de la apostasía alfa y del término omega, se habla de la apostasía que fue al principio y la que se dará también al final, porque alfa y omega es principio y fin. Y lo mismo que sucedió en el inicio con la apostasía alfa dentro de la iglesia de Dios, dice que se volverá a dar en muchos aspectos al final de la historia como la apostasía omega. Y vamos a tener que estudiarla, cómo fue esa, para ver cómo es la que se va a dar acá y qué solución Dios dio y qué dará para esto. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, y voy a leer 3 versiones, porque es necesario comparar versiones para entender este texto que tanto lo he escuchado de muchas personas, especialmente de aquellos que dicen ser los que tienen toda la profecía y se llaman pues los disidentes. Proverbios 29, 18. Miren lo que dice aquí, nueva versión internacional. Donde no hay visión, el pueblo se extraía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Dice Proverbios 29, 18, Reina Valera 1960. Sin profecía, el pueblo que dice, se desenfrena, más el que guarda la ley bienaventurado. Los que salen de la iglesia con el hecho de decir que son los únicos que predican ahora la profecía, dice, sí, profecía, el pueblo se desenfrena y les gusta hablar solamente de la bautismal, ¿no? Pero hemos visto que la profecía es todo. Y este término tiene algo interesante en la versión Dios habló hoy. ¿Saben? Hemos estudiado mucho la organización, ¿no? Y dice acá que hablar de la profecía está relacionándola con el guardar, ¿qué cosa? La ley. Y hemos visto que la primera ley del cielo, ¿cuál es? El orden. Y orden es organización. ¿Será que el texto nos quiere decir que sin la profecía, que también tiene que ver con el orden y la organización, la gente se desenfrena? Miren lo que dice este texto, porque increíblemente esta versión traduce de forma espectacular y es la correcta en cuanto a lo que dice el texto de Proverbios 29, 18. Miren la versión Dios habló. Sorpréndanse, hermanos. Donde no hay, ¿qué dice? Dirección divina, no hay orden. Y no dice ya, donde no hay visión, o sin profecía. Sin dirección divina, sin orden, el pueblo, prácticamente feliz, el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Interesante o no?
O sea que sin profecía, el pueblo se desenfrena, es decir, nadie lo frena. Sin orden, sin organización en la iglesia de Dios, la gente se desenfrena. ¿Qué es desenfrenarse? Se desordena. ¿Son desorden? Desordenados. El texto ha dicho muchas cosas espectacularmente. O sea que este texto tiene mucha relación con la organización. Si no conocemos la profecía que Dios habla con respecto a la organización adventista, la gente o las personas se pueden desenfrenar, se pueden volver desordenadas. ¿Interesante o no? Entonces, este texto apunta también a la organización. A veces solamente lo consideran desde el lado de la bestia, su imagen, no sé qué tanto le gusta hablar de eso nomás. Está bien, hay que hablar, es correcto, pero se pierde de vista a veces el verdadero significado del texto que Dios da. Así que, hermanos, ya saben lo que significa. Si no hay dirección divina, si no hay orden, sin profecía, entonces el pueblo se desenfrena, se vuelve desordenado. ¿Qué les parece? Y vamos a recordar estas citas, por favor, que ya las hemos estudiado en Mente, Carácter, Personalidad, tomo 1, página 184, y en Evento de los Últimos Días, página 44, párrafo 1, dice lo siguiente: el orden es la primera ley del cielo, y el Señor desea que su pueblo demuestre en sus hogares el orden y la armonía que llevan las cortes celestiales. Dios quiere que su pueblo demuestre orden. Nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía de haber orden y disciplina cabal. ¿En dónde? En la iglesia. La organización era esencial, porque sin profecía, sin la organización, el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. ¿Es vital o no? Sí, es esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden, hermanitos, es la ley del cielo y debe de ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Ya lo hemos estudiado, ¿sí o no? Necesariamente hay que repetirlo otra vez. Ahora, miren que ayer estudiábamos la carta que Pablo, un apóstol que se bautizó y que fue impuesto las manos sobre él, ¿o no? Sí, y fue ungido por Dios, porque Dios dio eso para que se pueda también ungir a Pablo de parte de los instrumentos que Dios puso. Dice que ahora le escribe a otro ungido, que era quien, Timoteo, ¿no? Y le dice que hay que haber peligros y que se cuide de esos peligros, que sepa cómo enfrentar, porque iban a atacar a la organización divina en esos tiempos también. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El enemigo siempre ha querido destruir la organización en todos los tiempos, la de Dios. Y miren lo que dice 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, ¿o no? Sí, ya. Algunos que dice apostatarán ¿de qué? De la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. O sea que para los fines del tiempo, hermanos, se va a dar una apostasía de la fe. O sea, va a haber apostasía, ¿sí o no? Sí, como fue también al inicio. Y esto es lo bonito. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que conocer este tema, porque los disidentes mucho hablan de la apostasía y piensan que uno no conoce de repente esto y quieren sacar ventaja. Por eso, hermanitos, es necesario hablar de este punto. Va a haber apostasía en los días finales, por supuesto. Apostasía suena algo muy serio, una advertencia, ¿no? Vamos a estudiar rápidamente, en forma como narrando la historia, cómo se dio la apostasía cuando Dios ya levantó a la iglesia adventista y la organizó, y después dice que se dio pues una apostasía tremenda contra la iglesia organizada, levantada ya después de 1844. Dice que esta apostasía que se dio se va a volver a repetir en los fines finales del tiempo. Miren lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 64, párrafo 1. Y escuchen, por favor. Tenemos que conocer esto para saber qué pasó, cómo fue y cómo se enfrentó. Y al final, ¿qué sucedió? Miren lo que dice: ¿cómo
como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos, que dice acá la sierva de Dios, nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia, que dice, pasada. ¿Hay que saber o no? Porque si, hermanito, tú y yo no sabemos, entonces vamos a estar de miedo. ¿Sí o no? Porque los disidentes dicen que la iglesia tiene apostasía y repite y cómo se llenan la boca y muchos se asustan. Y dicen, ¿qué tanto miedo tienes? Corre, mire el pasado cómo fue, para que ahora ya no estés tan miedoso. Entonces, ¿necesitamos conocer el pasado o no? Sí, y necesitamos saber cómo se dio. Así que Mensajes de Textos, tomo 1, página, miren lo que dice la escritura, Mensajes de Textos, tomo 1, y dice en la página 231, ahí está, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, ¿sí o no? La omega será de una naturaleza asombrosísima. O sea, ya ha pasado el alfa, tenemos el pasado, la historia de lo que sucedió en la iglesia cuando fue organizada y se levantó. Pues dice que va a venir un omega, ¿sí o no? Y va a ser asombrosísimo lo que va a hacer. Va a ser espectacular. ¿Y por qué dice asombrosísimo? Realmente es asombroso lo que vamos a conocer ahorita, cómo va a ser el omega, o lo que de repente ya se está viendo algo de ello. Interesante. Y miren lo que dice acá. Antes de comenzar a narrar la historia, quiero dar estos textos y para dar un enfoque a lo que sucedió con la apostasía que se inició, la alfa. Dios, en primer lugar, es un Dios, es una persona infinita. Una persona porque tiene un hogar. ¿Dónde vive? Tiene una casa. ¿Dónde vive? En el cielo. Pero es una persona, ¿sí o no? Otro punto importante es que Dios es el que ha creado al ser humano, es trascendente por ello. Prácticamente está por encima del ser humano, porque el ser humano y Dios no somos igual, los hombres no son dioses. ¿Dios es superior o no? Sí, está por encima de su creación, pero Dios ama a su creación. Pero Dios no es igual que su creación en el mismo nivel, ¿sí o no? Dios es Dios superior. Y en tercer lugar, Dios dice que es inminente, es decir, está en contacto con sus criaturas, no los abandona. Entonces vive en el cielo, es superior al ser humano, pero ama a sus criaturas y se relaciona con ellas. Hay un texto que habla de la trascendencia y la inminencia de Dios, y es Isaías capítulo 57, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque así ha dicho el alto y sublime, ahí está arriba, lo pueden ver, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo también habito, ¿en dónde? En la altura y la santidad. ¿Está hablando Dios o no? Dice, el que habita la eternidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Y también dice, miren lo que acá presenta, y con el quebrantado y humilde espíritu. O sea, ¿se relaciona con su criatura? No. Sí, puede habitar en el cielo, pero también dice que tiene el hecho de acercarse a sus hijos que ha creado, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:16, porque no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré, pues caerían de mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios habita en la eternidad, pero dice, también puedo habitar con las almas que he creado. O sea, Dios se acerca con sus criaturas. Me van a hacer un santuario, dijo, y yo habitaré en medio de ellos. O sea, la inminencia y la trascendencia de Dios, características importantes de Dios. Pero Dios es superior al ser humano, o sea, vive en el cielo. Ahora, la naturaleza, hermanos, no es Dios, ¿correcto? Todos estos conceptos, por lo que vamos a estudiar cómo se dio la apostasía alfa. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 275, en el párrafo 2, lo que está proyectado.
La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son una expresión del carácter de Dios y por ellos podemos comprender su amor, su poder, su gloria, pero no hemos de considerar a la naturaleza como Dios. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo, y estas cosas nos dan cierta idea de las que las diseñó. Pero la cosa hecha no es el hombre, no es la obra, sino el artífice, el que debe ser, dice, tenido por digno de honrar. Escuchen, de igual manera, aunque la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el Dios de la naturaleza. Le pregunto, ¿la naturaleza es Dios? No, ¿los árboles son Dios? ¿Las plantas son Dios? ¿Los pajaritos son Dios? ¿Las hierbas son Dios? No, son lo que Dios ha creado, pero no es Dios. Es importante este punto, hermanos. Ahora, vamos a conocer entonces la historia alfa con estos conceptos que ya se ha dado. Interesantemente, podemos encontrar algo vital. Más o menos entre lo que es el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, vino un virus mortal en la iglesia adventista. Un virus terrible que sería la apostasía que traería un hombre llamado John Harvey Kellogg. ¿Saben? Un hombre muy preparado, un hombre que trajo una herejía que procuró entrar en la iglesia adventista del séptimo día. Una persona llamada pues Kellogg. Y justamente este hombre fundó, hermanos, uno de los famosos sanatorios más grandes del mundo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba? Battle Creek. Un edificio inmenso que cobró, hermano, fama mundial. No era cualquier cosa lo que este hombre levantó. Él era un cirujano brillante, él era un inventor, era un reformador de la salud. Y yo en 1897, en una conferencia, generó una charla y presentó este asunto que voy a leer. Y miren lo que dice. Ahí está el personaje Kellogg. Una persona muy inteligente, y creó muchos inventos que hasta el día de hoy se tienen. Pero miren lo que dijo este hombre en esa charlada conferencia. La gravedad funciona instantáneamente en todo el espacio. Por esa fuerza misteriosa de la gravedad, todo el universo se mantiene junto con lazos de unidad. Tenemos aquí la evidencia de una presencia universal, una presencia inteligente, una presencia plenamente sabia y omnipotente. Una presencia por medio de la cual todo átomo del universo se mantiene unido con todos los demás átomos. Esta fuerza, miren lo que dice, que mantiene a todas las cosas unidas, que está presente en todas partes, que le imparte energía a todo el universo, que actúa instantáneamente a través del espacio, el infinito, no es sino ¿quién? Dios mismo. Qué maravilloso es pensar que este mismo Dios está en nosotros y en todo. ¿Qué? ¿Quién decía de Dios que es una fuerza qué? Una fuerza que está en todas las cosas y que mantiene unidas todas las cosas, que está en nosotros y en todo. ¿Qué decía de Dios? Que es una fuerza, una presencia que está en todas las cosas. Interesante. Está en la charla que se dio en la conferencia general en 1897, hermanos. Tremendo, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Entonces, este era un pensamiento panteísta, hermanos, que Dios esté en todas las cosas. Dios no está en todas las cosas, Dios ha creado todo, es indiferente, pero Dios no está dentro de la creación. El doctor Kellogg con esas ideas comenzó a dividir y polarizar la iglesia. Era un hombre muy carismático, hermanos, era una persona que tenía un poder de persuasión extraordinario. La gente que lo veía y conversaba con él se quedaba anonadado. Prácticamente médicos, ministros, teólogos, administradores comenzaron a colocarse del lado del doctor Kellogg. Comenzaron a defender incluso a sus ideas, pero no se dieron cuenta del peligro de lo que iba a suceder al apoyarlo. Dice prácticamente lo siguiente la historia.
Más o menos alrededor de ese tiempo, el pastor de la iglesia muy conocido era el pastor William A. Spicer. ¿Se acuerdan de él o no? Prácticamente regresó de la India, donde había servido como un misionero. Y Kellogg, ahora, sabiendo que el pastor Spicer tenía mucha influencia, dijo: yo voy a hablar con el pastor y voy a ver si lo puedo reclutar para mi lado y que me ayude en lo que vamos a hacer. Así que pidió el doctor Kellogg una entrevista con el pastor Spicer. Prácticamente tuvo una entrevista con él. El pastor dijo tranquilamente: yo no creo que Kellogg sea panteísta, porque de repente son ideas teológicas, términos de teología o términos semánticos que tenemos que entender qué es lo que quiere decir. No creo, pero es una persona que con tanto conocimiento. Entonces tuvo en esa entrevista el hecho de recibir una pregunta de parte del doctor Kellogg al pastor Spicer. Hermano, el pastor Spicer era presidente de la asociación general. Y noten esos datos para entender cómo fue la apostasía. Él era un presidente de la asociación general y Kellogg era un médico que podía dar charlas en la conferencia. Pero dice que él quería convertirlo a su idea al pastor Spicer. Entonces, Kellogg le preguntó al pastor: pastor, ¿dónde está Dios? Y Spicer respondió: está en el cielo, a donde se encuentra su trono, rodeado de los ángeles que están listos para obedecer sus mandatos, le dijo. ¿Es correcto eso o no? Sí. ¿Dónde está Dios? En su trono que vive en el cielo. Y ahí está gobernando, y para que también sus ángeles le puedan obedecer. Por amor, ¿sí o no? Entonces, esa fue la respuesta del pastor. Pero inmediatamente Kellogg le dijo a Spicer, miren lo que dijo. Y Kellogg le dijo: pero el cielo se encuentra donde está Dios, ¿sí o no? Ya. Y Dios está en todas partes, ¿ah? Está en la hierba, está en el pasto, está en el forraje, está en los árboles, está en toda la creación, le respondió Kellogg. Tremendo. En ese momento el pastor Spicer dijo: ¿qué? Esto es pan en teísmo, ¿no? O sea, Dios dentro de la naturaleza. Y saben, no había lugar entonces en este esquema. El doctor Kellogg, dijo el pastor, sí está con ideas panteístas. Dios para el doctor Kellogg dice que estaba en todo. Entonces para el doctor Kellogg no podía haber un santuario en el cielo donde está Dios y que tenía que ser purificado, porque según él Dios estaba en todas. ¿Cómo va a estar allá? Dios está en todos sitios. ¿Cómo que va a haber un trono ahí que Dios vamos a tener que purificar un santuario? Él no comenzó a compartir eso. Peligro. ¿Estaba atacando qué cosa? El santuario. Y luego de eso dijo, y apuntó a sí mismo, a su corazón, y dijo: el santuario que hay que purificar es el corazón. ¿Qué les parece? Con esa respuesta del doctor Kellogg, Spicer se dio cuenta que la iglesia estaba en peligro. El presidente de la asociación general valientemente no le dio tregua. Él había servido como misionero en la India y sabía las ideas de los hinduistas y dijo: esto es panteísmo puro. Así que inmediatamente reconoció que estaba mal este personaje. Interesante, ¿no? ¿Y saben qué? Él levanta, el doctor Kellogg, un tremendo sanatorio, y el 12 de febrero de 1902, ¿qué creen que sucede? El sanatorio de Battle Creek, que había levantado ¿quién? El doctor Kellogg, ¿qué pasó? De un renombre mundial, se incendió y quedó reducido a cenizas. Un llamado de Dios, un juicio divino. Oiga, el pastor Spicer se dio cuenta inmediatamente y dijo: no, está mal, no voy a permitir eso en la iglesia.
Noten que un pastor estaba defendiendo a la iglesia organizada, ¿sí o no? Aunque se quería introducir y se estaban introduciendo cosas, y hasta unos ministros médicos, todos le estaban apoyando a aquello. Entonces dijo: no, yo no voy a permitir esas cosas. Y miren que Dios le da la razón, porque se incendia Batel, el sanatorio. Ahí está, hermano, las imágenes hasta el día de hoy pueden existir. ¿Interesante o no? Entonces, al ver que se enciende este sitio, el sanatorio, entonces el doctor Kellogg inmediatamente dice: vamos a reconstruirlo, vamos a hacer uno más grande. Y yo voy a escribir un libro, y la ganancia de ese libro se va a poner a venta, y con eso va a sirva de fondo para levantar otra vez el sanatorio, pero más grande. Y la sierva de Dios, Elena de White, escribió lo siguiente, y está. Y la sierva de Dios le dijo, escuchen lo que dice: no va a ser usted otro monstruo de sanatorio. Dios quiere que tengamos muchas instituciones médicas en muchos lugares. Pero él quería un solo sanatorio gigante, mundial, ¿no? Y dijo: no, Dios quiere que tengamos en varios sitios, no queremos un monstruo como ese. Porque con esas ideas del doctor Kellogg, imagínense, él le gustaba hacer las cosas en grande, ¿no? Rápidamente termina su libro en 1903, y él había ahora escrito muchas cosas espiritistas y panteístas en su libro, y él había prometido escribir un libro donde no incluiría nada de sus pensamientos que él tenía de panteísmo. Pero cuando él saca su libro, se da con la sorpresa, o cuando él escribió su libro, al leer algunos se dan cuenta de que esto había escrito. Unas cositas nomás le voy a leer rápidamente. En la página 28 del libro Living Temple, ¿no?, es su libro, el doctor Kellogg dijo: Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, sino dentro de ella, y que se manifieste en y por medio de todos los objetos, de los movimientos variados, fenómenos del universo. No un Dios fuera de la naturaleza, sino un Dios que está dentro de la naturaleza. ¿Estaba escribiendo sus pensamientos panteístas o no? O sea, no estaba cumpliendo porque le dijeron no. El pastor del país le dijo: no, tus pensamientos no están bien. Y se quemó el sanatorio y le dijo: no, tú quieres escribir un libro, sí, pero no quiero que metas nada de ideas panteístas. Igualito sacó sus ideas igual. El doctor Kellogg explicó en la página 52 es que ciertos fenómenos eran una prueba fisiológica de que existe en el cuerpo un poder superior a la composición material o a las sustancias del cuerpo, un poder en el cuerpo, dice, que ejerce una supervisión y control constante por medio del cual se preserva la identidad individual. Prácticamente hablaba pues que existe en el cuerpo un poder superior, un poder que lo movía al cuerpo, ¿no? Y hablaba de que Dios era un poder. Ahora, interesante, una fuerza, un poder. Luego escribió: es Dios mismo la presencia divina en el templo para apoyar su herejía. ¿Qué les parece? Y todavía le metió textos bíblicos y dijo, 1 Corintios 3, 16, 6, 19 y 20, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu qué? ¿Del Espíritu Santo? O sea, la presencia divina está en su templo, y su templo es tu cuerpo y es mi cuerpo, está en ti y está en mí. ¿Saben? Apoyaba sus ideas metiéndole textos bíblicos. ¿Qué digo? ¿No? Bueno, entonces Elena de White le tuvo que reprender, ¿no?, amonestar por su mal uso de los textos. Y prácticamente muchos decían: ¿qué opina de este libro? Y Elena de White dijo lo siguiente, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 236, párrafo 1. Escuchen. Dijo acá: son inexplicables. Ella dijo: muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en el Living Temple. Contesto: son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay pasajes de las Escrituras y se presentan estos textos de tal forma que el error parece una verdad. Teorías erróneas se presentan de una manera agradable que, a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. ¿Qué hacía? Le metía full textos bíblicos para apoyar su error. ¿Interesante o no? Claro, pero Elena de White dijo: no, esto está mal, esto no está bien. Ahora, ¿por qué está pasando? Es inexplicable. Lo que está pasando no hay que apoyarlo. Entonces, parecían agradables sus enseñanzas del doctor Kellogg. Miren, él escribía lo siguiente, por ejemplo, en su libro Living Temple decía: no olvidemos que la luz solar es la sonrisa bendita de Dios. Qué bonito, ¿no?
Ay, mira la sonrisa bendita de Dios, Dios está riendo, el sol bonito. Y la gente le gustaba lo que hablaba. Era horrible, hermanos. Eso está en la página 412. También decía, no olvidemos que los rayos del sol son la luz, la vida, la gloria y la verdadera Shekinah. ¿Qué cosa es la Shekinah? Los rayos del sol. La presencia real que debe llenar el templo es ese. Que la brisa refrescante es el aliento del cielo. Ay, cuando viene el viento, ¿no? Ah, es el aliento del cielo. Un verdadero mensajero de vida, dice que es el aire, que nos viene con salud en sus alas. Así escribía el doctor Quero, medio poeta, ¿no? Pero, hermanos, el colmo llegó cuando él dijo en 1901, creo, más o menos, dijo, Dios está en mí y todo lo que yo hago es por el poder de Dios. Todo acto mío es una obra creativa de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, una situación terrible, eso está en el boletín general del segundo trimestre de 1901. Prácticamente, ¿qué estaba diciendo el doctor Quero? Dios está en mí y Dios, y lo que yo hago lo hace Dios, y Dios está en todas las cosas. Hermanos, terribles. ¿Dónde han escuchado palabras similares? ¿Se acuerdan cuando estaba el Papa antiguo, ¿no? Francisco I dijo, ¿no? ¿De qué Dios está en toda la cosa, en la naturaleza, y hay que unirse, todos unámonos en uno? Bueno, al final de cuentas, hermanos, el doctor Quero, que había prometido no incluir esas ideas en ese libro, las hizo. Y ahora en este caso estaba el pastor Arturo Daniels, que era presidente ahora en ese tiempo de la Conferencia General. Y él dijo, hay que publicar mi libro. Y el presidente dijo ahorita, el pastor Daniels dijo, a ver, no vamos a publicar ese libro. ¿Cómo que no? ¿Ya lo he terminado? No, pues está lleno de muchas cosas erradas. Y entonces no se daba por vencido Quero, entonces comenzó a hacer ruido, se movió y de alguna forma apeló a la Conferencia General. Y dice que tanto ruido se hizo que se formó un subcomité de Conferencia General para que analicen el libro. Entonces, si debían publicar ese libro o no. 5 personas estaban encargadas en ese subcomité para ver y revisar ese libro. 3 dijeron que sí se publique y 2 dijeron que no se publique. Entonces, viene ese informe a el pastor Arturo Daniels de la Conferencia General, presidente. Y él dice lo siguiente: a pesar de que la mayoría dice, porque eran 3 que estaban de acuerdo y 2 no, dicen que sí se debe publicar, yo digo, nosotros no vamos a aceptar el informe de los 2 de la minoría y no vamos a publicar ese libro. ¿Qué les parece? ¿Valiente o no? Tiene que respetar su puesto defendiendo la verdad. Entonces, hermanos, en la apostasía yo veo que 2 pastores que estaban en la presidencia defendieron a la iglesia, ¿sí o no? Ante los ataques que el diablo estaba haciendo por medio de John Harvey Kellogg y los que le estaban apoyando a él. Si no conocemos la historia del pasado, vamos a tener una idea errada de la apostasía. Y por eso los disidentes sacan ventaja, ¿no? Pero ahora estamos estudiando cómo se dio, para que sepas la realidad de los hechos. El doctor Quero se enojó, entonces se enfureció y comenzó a esparcir las ideas de que la Conferencia General estaba en contra de él. Y algunos médicos, maestros, ministros, administradores, teólogos empezaron a defenderlo y a estar de su lado. Parecía, hermanos, que la iglesia adventista se iba a destrozar en ese tiempo, a principios del siglo XX. Lo interesante es que, a pesar de que la Conferencia General dijo que no se va a publicar el libro, el Comité Ejecutivo dijo que no. El doctor Quero mandó que, ¿a qué creen que hizo? Mandó el libro a la casa publicadora adventista, a la Reviván Gera. Así la mandó, no le hizo caso a la profeta de Dios, no le hizo caso a la conferencia. Porque la sierva de Dios le dijo que cuide las cosas que está haciendo. Y él la mandó a la Reviván Gera, y la Reviván Gera dice, lo vamos a publicar.
interesante. Y Elena igual le había dicho, no publiquen libros espiritistas ni de falsa teología, puede suceder algo, les dijo. Pero ellos igualito no hicieron caso y Elena igual le dijo, puede suceder algo drástico si imprimen esas cosas. Pues resulta que cuando el doctor Harvey Kellogg, hermanos, ahora manda su libro, las planchas estaban listas para imprimir el libro, ¿qué creen que pasa? La casa publicadora se incendió y se volvió cenizas, al igual que el sanatorio. Tremendo. Y también dice que se llevó el Tim Tai, que era un tabernáculo que también habían pedido pues con el doctor Kellogg para que puedan construir, también se quemó, 3 incendios subieron. ¿Qué estaba pasando? Dice incluso que ese templo que se quemó, había más de 2,000 personas que se reunían. Y dice los que vinieron a apagar el incendio, los bomberos dijeron, algo raro pasa en estos incendios, porque mientras más agua les echamos, parece que le echamos más gasolina. Tremendo. Y usted puede ver que el testimonio para la iglesia, tomo octavo, página 104, habla de muchas cosas de lo que Elena de Juárez dijo, que no se sorprendió de esa mala noticia. Y lo vamos a leer bien rápidamente acá. Vamos a leer lo que Elena de Juárez dijo. Escuchó la noticia, pero no se sorprendió. ¿Por qué creen que pasó eso en el sanatorio de Battery? Luego, ¿dónde? En la Riviera Aljera y también en un templo muy grande, ¿no? Escuchen esto. Hoy recibí una carta del pastor Daniels concerniente a la destrucción por fuego de las oficinas de la Riviera Aljera. Me siento muy triste al considerar la gran pérdida que significa esto para la causa de Dios. Estoy segura de que este tiempo es muy difícil para los hermanos encargados de la obra y los empleados en las oficinas. Sufro injustamente con todos los que sufren, pero no me sorprendió la mala noticia. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba como una espada de fuego extendida sobre Babel. En una ocasión, siendo de día, mientras tenía mi pluma en mano, perdí el conocimiento y parecía como si esta espada de fuego se estuviera moviendo primero en una dirección y luego en otra. Parecía que caía un desastre tras otro por haber sido Dios deshonrado por los designios de hombres que procuraban exaltarse y glorificarse ellos mismos. Testimonio para la iglesia, tomo 8, página 104. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Ese templo grande, como parece que los hombres se querían enorgullecer de todo eso, no por se quemó. Harvey Kellogg le gustaba hacer las cosas a lo grande, quería hacer otro sanatorio más grande todavía. Y quería que su libro pueda ser llevado al mundo entero, si es posible, en ese tiempo. Interesante. En esa mañana me sentí constreñida a orar fervientemente para que el Señor moviera a todos los que están conectados con las oficinas de la Riviera Aljera a examinarse diligentemente para que vean en qué forma han descuidado los mensajes que Dios ha dado con frecuencia, dice en el párrafo 2 del mismo libro. Hace algún tiempo los hermanos de las oficinas de la Riviera Aljera me pidieron consejos sobre la erección de otro edificio. En aquella ocasión contesté que si los que estaban en favor de añadir otro edificio a las oficinas de la Riviera Aljera se les hubiera podido trazar un mapa del futuro, si hubieran podido ver lo que había de conocer en Battle Creek, o lo que iba a acontecer en Battle Creek, no habrían tenido nada que preguntar respecto a la construcción de otro edificio allí. Dios dijo: mi palabra ha sido despreciada y arruina lo reduciré. ¿Quién es el que tomó las riendas en esta apostasía? ¿Un ser humano o Dios? ¿Quién estaba solucionando los problemas? ¿Los laicos comenzaron a decir cosas y lo solucionaron? ¿O el que lo solucionó, quién fue? Dios. Hermanos, después de esos incendios se celebra un concilio otoñal donde se iban a ver cómo planear para que se pueda evangelizar pues a la gente el mensaje.
Y dice que se queda para poder hacer esa reunión en Tacoma, en Maryland, ¿no? Por la conferencia general, y estaban pues reunidos para poder ver la agenda de cómo predicar en ese concilio de otoño lo que es la difusión del Evangelio al mundo. Y aparecen 10 hombres, dice, de frente entran y dicen: queremos que se suspenda esta agenda. Queremos que ahora no se trate de la predicación del Evangelio, sino queremos que se nos haga caso de que al doctor Quero le han hecho injusticia para que publique su libro. Pero tenemos que ver cómo predicar el Evangelio a la tierra. No queremos que reclamar, porque le han hecho eso al doctor Quero. Y suspendieron el tema de la predicación para ver el caso del doctor Quero. Todo un día hablando y debatiendo, y el pastor Daniels ahí defendiendo, ¿no?, su posición, por qué no se le dio licencia para que se pueda publicar el libro. Y dice que después de la reunión igual, él dijo no, no y no. Y salieron estas personas, e incluso eran amigos de Daniel, y le dicen: estás cometiendo el peor error de tu vida, le dijeron. Vas a ver que te vas a despertar y vas a verte abatido en el polvo. Dios te va a dirigir la obra de Dios, Dios te va a sacar de ahí, le dijeron, lo amenazaban. ¿Cómo habrá sido esa reunión que el pastor Daniel dice que se fue un poco triste, apesadumbrado, porque todo un día ahí debatiendo, y al final pues fue valiente, ¿no? Presidente de la conferencia, ¿qué les parece? Y él les respondió a ese, le dijo: yo no creo en tus profecías. En todo caso, si eso sucede, prefiero que suceda a matar mi conciencia, y que yo prefiero tener mi alma en paz, porque estoy defendiendo la verdad, dijo el pastor Daniel. ¿Valiente o no? Hermanos, y era cualquier persona el presidente de la conferencia. ¿Interesante o no? El pastor llegó desanimado, dice, a su casa por todo lo que había sucedido, pero al final le habían insultado, le han dicho prácticamente: te van a botar de tu puesto y tanta cosa. Llega a su casa y ve que estaban felices la gente. ¿Qué ha pasado? La gente, hay un grupo de hermanos que estaban ahí. Entonces le dijeron: es que hemos recibido cartas de la sierva de Dios, Elena Juárez, te habían mandado cartas. ¿Qué? ¿Y qué dicen las cartas? Uy, todo lo que nos alegra, pues. Dice que tú defiendas la verdad, que no cedas hasta la publicación de ese libro ejemplo. ¿Qué les parece? Que eso dice, y dice lo siguiente, no sé si tenemos ahí. Tengo algunas cosas, dice ahí, que decir a nuestros maestros en cuanto al nuevo libro, el Living Temple. Tengan mucho cuidado cómo sustentan las opiniones de este libro sobre la personalidad de Dios. Según lo que el Señor me ha mostrado, estas opiniones no llevan la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos postreros días. Está en la Avenida Quejas del 22 de octubre de 1903. ¿Qué les estaba advirtiendo? Que ese libro no es de Dios. Y ella le dijo: en visiones de la noche se me presentó con claridad este asunto. Estaba con una congregación numerosa y hablando un personaje de autoridad, un ángel, ¿no?, que hablaba levantando el libro del Living Temple, y dijo: en este libro hay muchas declaraciones que se expresan con un lenguaje vago e indefinido. Se hacen declaraciones de modo tal que nada es seguro, y esta no es una única producción de este tipo que se instará al pueblo de Dios que acepte. El ángel dijo: esto se va a instar que el pueblo adventista lo acepte, así que no es correcto que lo acepten. ¿Correcto, hermanos? Interesante, ¿no? Entonces, en esta carta, Elena de Juárez le dice cómo tenía que enfrentarse. En la carta 216 de 1903 dice: la hermana de Juárez escribe al pastor Daniel: después de tomar una posición firme, sabe y cauteloso, no haga concesiones en ningún punto sobre el cual Dios ha hablado claramente. Tenga la calma de una tarde de verano, pero manténgase tan fijo como los montes eternos. Si usted se diera, estaría vendiendo toda la causa de Dios a manos del enemigo. No hemos de vender la causa de Dios, tenemos que enfrentar a estos asuntos con determinación. Y el pastor se animó, ya la tristeza se le quitó, ¿no? Entonces he hecho bien,
Dios está con la iglesia y Dios aprueba lo que ha hecho. Uy, se fue feliz. Justo cuando estaba triste ya, ¿no? Porque cierta tristeza era peligrosa, ¿no? Porque podía desanimarse y al final cederse, ¿no? Pero la carta de Elena de White le da fuerza. Lo mantiene firme. Entonces, se mantuvo firme. El doctor Kellogg, entonces, ante toda esa cosa que no pudo lograr de que le den la razón y de seguir insistiendo, más lo que había pasado en los incendios, perdió la fe. Abandona la iglesia adventista, pierde interés en la religión y nunca volvió a la denominación. A pesar que la hermana de White dice, él y su esposo le costearon en gran medida la educación médica del doctor Kellogg. ¿Qué les parece? Elena White y su esposo le dieron paso a estudio. Y la hermana de White se refería a Kellogg como su hijo. Lo amaba a Kellogg. Y la hermana de White muchas veces, repetidamente, dijo a los demás: salven por favor al doctor Kellogg. Pero el doctor Kellogg no daba su brazo a torcer. Tremendo, hermanos. Entonces Elena White le escribe una carta al pastor Daniel después de esos eventos y le dice por qué le había escrito esas cartas y esas advertencias, porque ella había visto esto, hermano. Y esto es lo que tenemos que considerar como una advertencia y también como una ayuda de parte de Dios. Hoy en día muchas personas están atacando a la iglesia, están hablando de más y dicen que ya todos han apostatado y que Dios la ha desechado. Escuchaba a alguien que decía, y todas dicen que tienen que pedirle perdón a una persona, X por ahí, y dice que someterse a ellos para que puedan salvarse. Porque todos están en apostasía, por favor. Si ustedes ven lo que está pasando y lo que dice Elena White, miren lo que en realidad, por qué le escribió esas cartas y qué más había visto Elena White, las razones de la urgencia de defender la verdad. Escucha, mensajes selectos 239, párrafo 3 y 240, párrafo 1. Ahí está, miren por favor. Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe, mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó: ¡iceberg a la vista! Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: ¡hazle frente! No hubo un momento de vacilación, se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timón y dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano, hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. ¿Qué les parece? Bien sabía yo el significado de esta visión, había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había ningún momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora, y debía obedecer la orden. Hazle frente, y por eso te he mandado esa carta, le dijo. ¿Quién era el barco? La iglesia. Iba a cometerse el hecho de aceptar de repente publicar el libro y tener que imprimir más cosas respecto a eso y hacer daño a la iglesia. Y Dios dijo que hay que hacerle frente o no. Y el pastor Daniel le hizo frente y no se dio. ¿Qué les parece? Esa es la apostasía alba. Tienes que saber esos detalles para que no te dejes engañar, hermano.
¿Sabían que las teorías del Dr. Kellogg sacaron de la iglesia muchísimas personas adventistas, administradores, médicos, maestros y laicos? Gente de influencia salieron para nunca regresar a la iglesia. La iglesia sufrió daño, pero no fue irreparable, porque la iglesia adventista sigue hasta el día de hoy. Este barco que enfrenta el Eiger, esa es una representación de la apostasía alfa y cómo se debe de enfrentar. A la hermana de White prácticamente ahora le iba a dar lecciones que aprendió de toda esta visión. Escuchen por favor. Y Mensajes Selectos 240, párrafo 1 dice lo siguiente: bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: ¡haz de frente! Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida, sin demora. Debía obedecer la orden: haz de frente. Interesante, ¿no? ¿Dios sabía lo que iba a pasar o no? Sí. Y sigue diciendo, esta noche, ¿no? Estaba en pie a la luna, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que están introduciéndose entre nosotros. He estado esperando que hubiera una reforma cabal, y que se mantuvieran los principios sobre los cuales luchamos en los primeros días y que me fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era la orden? Que se deben mantener firmes los principios de los primeros días que Dios dio a la iglesia. ¿Y quién lo presentó? El poder del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿quién organizó la iglesia adventista? Hemos visto, ayer hemos visto. ¿Quién lo organizó? La dirección de Dios, Dios mismo. Entonces, prácticamente, ¿cuál era la orden? Que se mantengan firmes y que sigan defendiendo la verdad. Escuchen esta cita, por favor, para nosotros. Vamos a ver, la mano de Dios está en el timón. Hoy en día, hermanos, ese barco es la iglesia adventista. Ese Eiger es lo que tiene que enfrentar una apostasía de hombres que van a querer dañar a la iglesia. Pero Dios levantó a los pastores que defendieron o no. Y así hay cuantos ministros que Dios levantará para defender la verdad. La mano de Dios está en el timón. Escuchen la Evangelio del 20 de septiembre de 1892. No hay necesidad de dudar, de temer que la obra no tenga éxito. Dios está al frente de ella y pondrá todo en orden. Miren, si hay que ajustar ciertos asuntos en la sede de la obra, Dios se va a ocupar ¿de qué? De ello, y corregirá todo. Tengamos fe que Dios va a conducir con toda seguridad al puerto el noble barco que conduce al pueblo de Dios. ¿Quién va a arreglar la situación de lo que está pasando en la iglesia y de lo que va a pasar todavía? ¿Quién es el que está dirigiendo este barco? ¿Quién dice que va a arreglar los asuntos que hay en la sede de la obra? Una persona que se salga de la iglesia y que la ataque y que esté hablando cosas indebidamente, diciendo que es el único que va a salvar al mundo, predicando, dicen, el tercer ángel, o es Dios que lo va a hacer dentro de la iglesia. ¿El barco se hundió? No. Se mantuvo, dice que firme. Agarró velocidad, enfrentó el iceberg, lo rompió, se sacudió, pero no murieron. El barco sufrió daño, pero no se hundió, permaneció íntegro, en el sentido de que no se partió en pedazos. ¿Saben, hermanos, que esta visión que se le dio a la sierva de Dios, después se dio, dicen esos acontecimientos, el hundimiento del Titanic, lo que salen en películas en la vida real? Pues sucedió el hundimiento del Titanic o no. ¿Y qué pasó con el Titanic, hermanos? El Titanic vino
Dice que se encontró de pronto con el iceberg y lo que hicieron es querer desviaron y los agarró, pues se los partió en dos el iceberg. Murieron la gente, ¿sí o no? Y Dios dio una lección también de lo que podría pasar si se hace eso de querer desviarse o de querer desviar el barco. Se van a estrellar y van a morir. Los que se salen de la iglesia, la atacan a la iglesia, dicen que los pastores todos son pastores infieles, que son ministros, son infieles, que están perdidos, están haciendo eso de desviarse del barco no. O desviar el barco no. Sí, ¿y qué creen? ¿Van a triunfar? No, ni lo sueño. Los que quieren ir en el barco van a estar seguros, porque dice acá que la mano de Dios está en el timón del barco adventista. Esto es lo que sucedió en la apostasía alfa y lo que va a suceder en la apostasía omega. Vamos a leer dos citas más para terminar. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que habían de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Se establecería un sistema de filosofía intelectual, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Satanás supondría que si llega a destruir la organización, va a triunfar, pero ya está profetizado que eso sería edificar sobre la arena y ya que el fracaso está asegurado si es que se hace eso, ¿sí o no? Una reforma del mensaje, no de nuestra vida. Y que eso es todo lo que supondría que quiere hacer eso. Hermanos, él está luchando porque en la iglesia sucede eso. Pero Dios dice que su fundamento de estas personas que quieren e intentan está prácticamente ya destinado a la ruina. Dice, ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Escuchen esto para ya ir terminando. Cuando se levanten hombres que pretendan tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante. Temedlos, no llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él quiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. La reprueba, reprende, castiga, pero lo hace sola para poder restaurar y aprobar a ti. ¿Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General, que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión, eliminando de la puerta del corazón la basura que impedía la entrada del Salvador? Cuánto me alegré al saber que muchos dieron la bienvenida a Jesús como un huésped permanente. ¿Cómo es posible que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia hayan sido esparcidos por todas partes? En el momento mismo cuando la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios,
¿Cómo es posible que los hombres puedan estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? ¿O entren estas almas engañadas en la corriente y reciban la bendición y sean dotados del poder de lo alto? Cuando se sacan panfletos diciendo que la iglesia de Babilonia, ¿cuál es el objetivo? ¿Sacar qué cosa? Que a la gente de la iglesia, no, que abandonen la compañía de la iglesia, la comunión de la iglesia, no. Y si alguien no dice que la iglesia es Babilonia, pero está enseñando a que abandonen la iglesia, ¿también están diciendo lo mismo o no? Con sus hechos le están diciendo Babilonia a la iglesia. Por más que digan, no le decimos a la iglesia Babilonia, pero están diciendo que se salgan. Y el objetivo de decir a la iglesia Babilonia es que abandonen la comunión de la iglesia. Y todo aquel que dice eso a la gente le está diciendo, no directamente, indirectamente en sus hechos, que la iglesia, ¿qué cosa es? Babilonia. Por más que se llene la boca diciendo, yo no le digo a la iglesia Babilonia, la iglesia no es Babilonia, pero le dice a la gente que se salga. El objetivo es el final es el mismo, ¿no? Le digas con la boca, con panfletos, o no le digas, pero digas que la gente se abandone la iglesia, le están diciendo Babilonia. Es lo mismo. Tremendo, hermanos. No es la reforma que ellos querían. Lo que querían es más bien cambiar pues todo el mensaje que Dios ha dado. Pero tenemos una iglesia adventista con pastores, son muchos. Dios va a ayudar a muchos. Y si hay alguien que los despertará, que está mal, los despertará. Hermanos, quiero terminar con esto. En la iglesia hay muchas cosas. Si quieren meter de repente eso que he visto que está viendo el hecho de que las mujeres puedan ahora también entrar al púlpito, no sé, la música que por ahí a veces en algunos lugares, no sé, tantas cosas. Y algunas por ahí de repente ideas, no sé si qué teología de repente que contradice a la iglesia. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿es eso a nivel mundial? ¿Ya ha sido aprobado? No. ¿Están en lucha o no? Están en debates y Dios dice que va a mover a pastores al igual que movió en la apostasía alfa, Spicer, Daniels. ¿Y Satanás va a querer atacar las cabezas o no? ¿Qué dijo Pedro? Yo quiero a Spicer para mi lado. ¿Quería la cabeza o no? ¿Y tú crees que no va a atacar a la iglesia? ¿Y qué deberíamos hacer con la iglesia? En vez de estar apartándose de ella, deberíamos estar orando, deberíamos estar poniéndonos fuertes desde adentro de la iglesia, defenderla, no salirse ni escapar. Ese es ser cobarde. Ya sabemos que en la iglesia hay males, pero Dios está en control. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué somos cobardes o queremos ser cobardes, salir huyendo y todavía ponernos del lado del escuadrón traidor que agarra sus armas y ataca a la iglesia? ¡Qué horror! Eso no es ser adventista. El verdadero es quien permanece ahí firme y desde adentro, con lágrimas, dice Dios, aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro de ella. ¿Están dentro o están fuera? Deben estar dentro para ayudar a la iglesia. Qué fácil es abandonarla, que se hunde el barco, me voy por otro barquito por ahí. Están perdiendo su vida. Voy a terminar, hermanos, proyectando este libro o las conclusiones de este hermoso libro, que en esos tiempos, en 1981, Lewis Walton, un abogado que vivía en Bakersfield, escribió un libro que se titula Omega. Escuchen por favor. Publicado por la revista Herald. Allí menciona 9 características del alfa y que se van a dar en la omega. Porque su libro se llama Omega, pero ahí da las 9 características del alfa para que tú sepas. A ver, ¿quién quiere leerlo, por favor? No sé si alguien quisiera leerlo. Le puedo dar el micrófono para que las lea
cuáles son las 9 características. ¿Quién me ayuda a leerlas? ¿Nadie? ¿Usted quiere leer las características? ¿No se ve? A ver. En su libro presenta estas 9 características, pero detallado. Miren lo que dice. 1. Llevan adelante una obra engañosa. 2. Se caracterizan por la crítica y la división. Características de aquellos que van a querer hacer eso, de destruir la obra. Se caracterizan por la crítica y la división. 3. Lanzan un ataque contra las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista, especialmente contra la doctrina del santuario, la ley de Dios y del espíritu de profecía. 4. Atacan a los dirigentes de la Iglesia y la estructura de la Iglesia. ¿Atacan a quién? ¿Qué hizo Kelo? La conferencia general ha hecho injusticia conmigo y comenzó a estrellarse con ella, ¿o no? Hace un esfuerzo especial para atraer y reclutar a los jóvenes. ¿Cómo? Hace un esfuerzo especial para atraer y reclutar a los jóvenes, para hacerlos trabajar para su lado contra Dios. Ataques contra el espíritu de profecía, al mismo tiempo que muestran su apoyo al espíritu de profecía. Dicen que la apoya, pero la atacan. O sea, le hacen decir al espíritu de profecía lo que no dice. Con los mismos textos lo tuercen, lo que dice la sierva de Dios. Crean un ambiente de ataques personales con el fin de ganar la simpatía. Me atacan, todos me odian, todos me atacan, se victimizan y se ganan adeptos. Atacaron las normas de la Iglesia, diciendo que la indumentaria, la reforma por salud, etc., eran legalismo, y finalmente profesaban tener un mensaje para reformar a la Iglesia, pero era para reformar las doctrinas, las creencias, no para reformar la vida. Esta persona vivió en esos tiempos y vio muchas cosas, ¿o no? Y escribió eso con inspiración de Dios. No que sea profeta, sino que tuvo el hecho de palpar y ver y defender la verdad, y sacó este libro interesante. Hermanos, quiere el Señor que nosotros nos pongamos del lado de Dios. No estamos tapando que la iglesia tenga males. Pero hermanos, hay que rogar a Dios porque Dios levante hombres que corrijan, pero la iglesia tiene que ser fortalecida y nosotros debemos ser uno con ella. Que Dios nos bendiga, ese es el sincero deseo en esta noche, y que tengan ustedes una feliz noche, mis queridos hermanos. Amén.